Bienvenidos a otro capítulo del podcast de Talento con Rodrigo Alfaro. El día de hoy tenemos un invitado que me parece, y a más de cliente hay una relación de una amistad y de mi parte hacia él un tema también de una admiración. Me gustaría si nos apoyas presentándote con tu nombre, la empresa que tienes y a lo que te dedicas, Muy por bien. favor. Pues muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Yo soy Marte Mendívil, soy fisioterapeuta de profesión. La empresa que represento es Sigue Fisioterapia Efectiva. Nos dedicamos a la rehabilitación, específicamente la terapia física, que nosotros buscamos enfocarnos tanto en las afectaciones neurológicas como ortopédicas, que es todo aquello a nivel de muscular, óseo, articular y lo neurológico a nivel cerebral o de médula espinal. Okay. Básicamente del podcast la intención es que la mayoría de las personas que me llegan a seguir son más gente joven, gente un poco más chica que yo incluso. Entonces me pareció, me acuerdo cuando platicamos, cuando nos conocimos sobre la historia de cómo inició lo de fisioterapia, si nos puedes platicar de nuevo esa historia de los inicios de fisioterapia y sobre todo también el tema, recuerdo que fuiste de los primeros fisioterapeutas que se metió a dar esos temas de fisioterapia porque me comentabas que antes eran médicos, si mal no Sí. recuerdo. Entonces, si nos puedes iniciar a platicar. Bien, Por pues favor. bueno, hay una historia aquí larga, pero la voy a resumir. Eh, Anteriormente, el desarrollo de la profesión, cuando yo estudié decíamos siempre que era una profesión joven, porque primero, cuando yo estudié había 4 universidades en el país que ofrecían la carrera. Si no me recuerdo, 2 en México, creo que en Puebla y Guadalajara, y no recuerdo bien si había por ahí otra en Monterrey. Entonces había pocos centros de formación de fisioterapeutas. Entonces regularmente quienes ejercían la profesión no eran no tenían la base de la fisioterapia. Cuando yo salí, empezó como ese debate, ¿no? Entre si el médico era el que tenía que decir el tratamiento del fisioterapeuta. Finalmente somos un equipo, trabajamos en equipo con todas las especialidades desde el punto de vista de que el paciente necesita la atención multidisciplinaria e interdisciplinaria. Entonces, el desarrollo que empezamos a hacer, digamos, en mi generación fue interactuar de esa manera con las especialidades médicas. Dentro de las especialidades médicas existe el médico en rehabilitación, que digamos, en el modelo ideal de la rehabilitación es quien va a coordinar el trabajo del fisioterapeuta, del terapeuta ocupacional, del terapeuta de lenguaje, de psicología y otras áreas que competen a la globalidad de la rehabilitación como se debería llevar para un paciente. En nuestro México lindo y querido, pocos lugares ofrecen ese modelo, sobre todo a nivel institucional, que son donde se ven ese tipo de modelos. Sin embargo, pues todas estas profesiones somos independientes también y somos entes de primer contacto con un paciente. Eso nos permite, nosotros actualmente interactuamos con muchos médicos en rehabilitación y con médicos de otras especialidades, porque al final de cuentas, siempre lo hemos dicho, debemos de trabajar en equipo por la necesidad de las personas. Y así fue como en sus inicios empezamos. En la trayectoria personal, me fui topando con instituciones que también me ayudaron a formarme. Una de ellas fue Teletón, Crédito Occidente, donde yo, para mí fue mi segunda universidad. Primero porque entendí más el modelo de la rehabilitación así. Ahí habíamos una serie de equipos comandados y dirigidos por el médico de rehabilitación y interactuábamos con las otras especialidades que había para la atención de los... Era pura atención pediátrica. Esto nos ayudó también a acercarnos aquí en el Crédito Occidente, acercarnos a formación de mejor nivel. En muchos de estas temáticas nosotros estábamos inconformes con lo que sabíamos y queríamos aprender más porque sabíamos que teníamos que esos pacientes tenían mayores oportunidades de recuperación. Entonces, un grupo de amigos de la generación que en ese momento estuvimos en Teletón, que veníamos prácticamente de la misma escuela, porque era la única universidad que estaba egresando fisioterapeutas aquí en Guadalajara, pues empezamos a buscar esa formación. Llegó el punto donde en algún momento tuvimos rechazo del área médica como fisioterapeutas y pasamos luego a ser ponentes en congresos médicos porque finalmente había temas que yo no sé como fisioterapeuta que el médico domina y al revés también. Entonces ahí se empezó a dar más esta relación de decir, ok, me conviene lo que tú sabes, te conviene lo que yo sé, claro, nos conviene mutuamente, formamos un equipo y el beneficiado siempre va a ser la sociedad en general, porque pues, Por las cerca del necesidades que 90% de tienen. las personas vamos a tener algún tipo de discapacidad en algún momento, ¿no? Ya sea parcial o completa o temporal o permanente, ¿no? Entonces,
más vale que nos pongamos como profesionales de la salud a bajarle al ego y a entender la necesidad de la sociedad, que para eso estudiamos. Finalmente vamos a cubrir una necesidad, ¿no? Okay, Así fue con la transición que fuimos teniendo. Super. De las personas con las que iniciaron en lo del Teletón, ¿alguno de ellos es todavía tu socio? O... Sí. Sí, Sí, mi socio Marco Terríquez, empezamos, yo creo que finalmente llegó un momento en que decidimos emprender ya nuestro camino por nuestra propia cuenta. Entonces salimos de Teletón en el 2007, 2008, no recuerdo muy bien. Previo a esto ya teníamos trabajo en conjunto con algunos pacientes y nos dábamos cuenta que efectivamente podíamos hacer una buena mancuerna junto con otros colegas, pues para sacar adelante el proceso de rehabilitación de algún paciente. Cuando salimos siempre éramos profesores en la universidad también, y siempre teníamos esa inquietud, compartíamos esa inquietud de hacer una mejor fisioterapia. Y de ahí viene nuestra pasión por lo que hacemos, ¿no? Entonces, el modelo preexistente que había de atención, pues a lo mejor al principio nos decían que éramos rebeldes, pero con causa. Decidimos, porque fue una decisión, el hacer una fisioterapia diferente y buscarle formas, buscarle maneras para que la atención, sabemos que las personas se merecen lo mejor de nosotros. Entonces, nada nos costaba esforzarnos por lograrlo. Y yo a veces les comento a algunos colegas o alumnos en cursos que damos de capacitación, o los mismos colaboradores que tenemos, que muchas veces somos capaces de exigirle a un paciente que haga determinada actividad, forzando sus capacidades, llevándolas al límite, y tú, que se supone que tienes todas tus capacidades, no eres capaz, pero por decisión, no porque no tienes la capacidad, no tomas la decisión de esforzarte y aprender algo más, o de hacer algo más en el tratamiento, de innovar algo más en el tratamiento, de aplicar algo de mejor manera, ¿no? Eso se llama mediocridad, y nosotros no somos mediocres. Entonces, porque alguien mediocre es alguien que medio cree, ¿no? Nosotros sí creemos en la fisioterapia, y sí creemos en lo que hacemos, y sí creemos que podemos hacer una mejor fisioterapia. Empezamos intentándolo en nuestro país, y poco a poco hemos tenido injerencia a nivel internacional por formaciones, por contactos, por colegas que compartimos. De hecho, actualmente ahorita tenemos vinculaciones en Centroamérica para llevar tratamientos remotos con algunos pacientes que afortunadamente, usando la tecnología, podemos darles soporte a colegas de allá. Y hubo un momento en que no nos creíamos esto, ¿no? Como que era, no, pues esto que hacemos a lo mejor, pues es común, así se debería de hacer. Ese era nuestro análisis. Y recuerdo una vez, y ahí empieza una gran parte de la historia de Sigue, fuimos a dar unas pláticas a un congreso en el Hospital ABC en México. Uh-huh. Este congreso surgió la invitación porque habíamos organizado unos cursos aquí, y vinieron colegas de varias partes del país, curso del cual orgullosamente podemos decir que ahorita es el curso que más se ha dado sobre fisioterapia en el país. Llevamos cerca de 35 ediciones, 36 ediciones públicas, más otras institucionales, entre esas Teletón. Ahora nos convertimos, como decimos, de ahí salimos, pero ahora le regresamos un poco a la institución. Y en universidades también, en nuestra alma mater, y en otras universidades que también les hemos compartido parte de esto que se ha ido cosechando, porque el conocimiento es para compartir, ¿no? No nos vamos a llevar nada, no nos vamos a ganar el cielo si nos llevamos todo o al infierno, ¿no? Entonces, esta invitación a este congreso, pues nosotros fuimos a presentar lo que hacíamos, que para nosotros era lo normal, lo que se debería de hacer, y resulta que nos sorprendieron allá comentarios de médicos, porque era un congreso médico, no era de fisioterapia ni de rehabilitación, y entonces se sorprendieron de, oye, es que esto que estás haciendo está bastante interesante. Y nosotros, sí, pues es que así se hace. No, pues es que aquí no lo estamos haciendo. Ah, caray. Entonces, eso ya nos hizo sonar algo. Ah, caray, sí estamos haciendo algo diferente. ¿Qué es lo que estamos haciendo diferente? ¿Y cómo lo estamos haciendo diferente? Y ahí empezó un poco esa inquietud. A manera de empresa, habíamos tenido algún tipo de emprendimiento previo, cuando ya decidimos, estábamos varios amigos en un proyecto, se fueron saliendo por intereses diferentes, pero nosotros seguíamos insistiendo en que se podía lograr algo. Marco y tú nada más. Marco y yo nada más, ajá. Finalmente quedamos Marco y yo. Y empezamos un primer emprendimiento, y cierro poquito el capítulo del hospital, porque ahorita va a regresar. Empezamos un proyecto con la familia de un paciente, finalmente nos apoyaron un momento,
iniciamos un trabajo en conjunto y después llega un día en que nos dicen, oye, pues sabes que queremos que se ocupen el lugar, que era un espacio en su casa que nos rentaban, eh, pues porque pues no ha sido lo que creemos que puede ser como negocio. Nosotros ya teníamos pacientes que venían de otros estados porque íbamos a dar capacitación a varias partes del país. Entonces, fue un jueves, ese jueves que nos dicen, hasta aquí, nosotros teníamos, de hecho preguntamos, ¿cuándo nos vamos? Pues mañana. Entonces dijimos, siempre hemos ido viendo hacia adelante, decir, bueno, si no se puede aquí, de alguna manera se podrá, ¿no? Entonces, el no ya lo teníamos. Como decimos, cuando llega un paciente con nosotros, el no ya lo tiene. No vas a volver a caminar, no vas a volver a mover el brazo, no se te va a quitar el dolor por la hernia de disco. Y nosotros vamos a construir o buscar ese sí. Nos la vamos. Yo tengo una frase que les digo a los pacientes: si tú te la rajas, nos la rajamos contigo. Pero si tú te rajas, pues nosotros nos rajamos, ¿no? Porque el paciente tiene que ser partícipe. No es una imposición el tratamiento, ni tampoco una demanda excesiva. Es un equipo. Con cada paciente, en cada caso, es una forma de ser equipo. Por eso, mi convicción es que en equipo nos salen mejor las cosas. Y eso hemos hecho prácticamente Marco y yo, trabajar en equipo. Entonces, este jueves que nos dicen bye, el viernes teníamos una entrevista con una familia de un paciente de aquí de Guadalajara que había tenido un accidente aéreo y un traumatismo craneoencefálico y estaba hospitalizado en México, en el ABC. Entonces de allá les dicen, oigan, pues ya aquí ya no podemos hacer mucho, pues ya mejor llévenselo a Guadalajara, pero busquen un lugar de neurorehabilitación. Claro, la familia dice, qué bonito suena, pero ¿qué es eso y en dónde? Entonces ya les pasa nuestro contacto, les dijeron, pues vieron un par de chavos ahí que te hacen algunas cosas ahí medias locas, igual vayan con ellos, ¿no? En ese entonces eran los chavos. Entonces, pues viene la familia y el viernes nos entrevistamos con ellos, ¿no? Entonces, viene aquí la posibilidad de que lo viéramos. Nos dice la familia, nos gusta lo que hay aquí, yo creo que sería una buena opción, vamos a ver más lugares. Pero pues era prácticamente nuestro último día ahí. Entonces, nosotros insistíamos, no, yo siempre he dicho que esa ha sido la mejor venta que hemos hecho, porque le dijimos, no, mejor empezar tu tratamiento en casa, porque mira, te tienes que adaptar en casa, pues que en realidad ya no teníamos dónde verlo. Sí, era... Entonces, pues dijimos, bueno, va, total si dicen que con nosotros y nos dicen que en el lugar, pues buscamos uno, o sea, tenemos contactos que nos pueden facilitar un consultor. ¿Qué necesitamos? Siempre nos lo hemos dicho, cabeza y manos para hacer un tratamiento. El resto del equipo, el común que tienen en todas partes, es cómo lo utilices, pero nuestra especialización ha sido cómo utilizar nuestra cabeza y nuestras manos para un tratamiento. Entonces, sobre todo un tratamiento a nivel neurológico. Entonces, bueno, el domingo nos contactan, oigan, sí queremos que lo vean ustedes y pues yo creo que es buena idea que empiecen en casa. Vimos así pasar la Rosa de Guadalupe, ¿no? Sí, el airecito y todo. El airecito y todo. Entonces, pues lo empezamos a ver en su casa. Y es un paciente, un caso de éxito impresionante, tuvo una recuperación. Yo le decía a él, que un 98% de recuperación, nomás por decir, tienes una cicatriz en tu cerebro, porque se te murieron una parte de neuronas por el trancazo, pero es arquitecto y regresó otra vez a sus funciones. De hecho, su oficina está aquí cerca. Regresó a sus funciones totales, ¿no? Aparte del traumatismo, tuvo 15 fracturas en el antebrazo y pues, era zurdo y era arquitecto, entonces su preocupación era, voy a poder volver a diseñar eso, y se logró. Él con muchas ganas, siempre, muy, muy puesto en que se iba a recuperar también, que eso es muy importante, y su familia, una excelente familia, también apoyándolo. Entonces tuvo una recuperación muy buena. Eso nos hizo que empezáramos a conocer a algunos otros pacientes que por sus posibilidades iban a rehabilitación a Houston, a otros lados, Estados Unidos, ¿no? Entonces llegó un momento que dijimos, ¿qué estamos haciendo diferente? Porque esos pacientes ahora se están quedando con nosotros. ¿Por qué no van allá? A lo mejor, ¿cuál es la diferencia, no? Y así empezamos a ver, no quise que sea malo, o sea, nunca me gusta hablar mal de alguien que no esté frente a mí, sino ¿qué estamos haciendo nosotros diferente que estas personas están eligiendo quedarse aquí? Independientemente del costo que ya pagan en dólares, ya que empezó, así le decía a un paciente, yo te quisiera pagar allá, pues yo te cobro en dólares aquí también, si quieres. Entonces, empezamos a ver estos pacientes y empezaron a tener una buena evolución. Entonces, por recomendaciones de ahí de algún paciente, alguna vez platicando con mi socio, uno le dijo, oye, ustedes deberían estar en este proyecto que es una aceleradora, en Endeavor se llama, Endeavor México, y había una oficina aquí en Guadalajara. Ustedes deberían estar ahí, su proyecto
pues es muy interesante, ¿no? Lo que hacen, lo que intentan hacer. Entonces, ¿y cómo le hacemos, no? No, pues déjame te contacto con tal persona porque necesitas una entrevista con ella para que le platique lo que hace. Va a mi socio, se entrevista con quien en ese entonces era como el reclutador de esta parte, Sí, el filtro, ¿no? el Rodrigo de esta parte. Entonces, y ya le dice, bueno, pues está interesante, te voy a mandar un documento que tienen que llenar y a partir de esto, pues vemos qué Que sigue, sí. ¿no? ¿Qué sigue? Lo vimos detalles sobre facturación, entonces dijimos, estamos muy lejos de esto, ¿no? Entonces como que dijimos, no, pues no. Pero justamente por esa terquedad, esa insistencia, esa perseverancia, llegó un momento que dijimos, bueno, ¿por qué no lo intentamos? ¿Qué perdemos con intentarlo? ¿No? El no ya lo tenemos, ¿no? Entonces llenamos el formato y lo enviamos. Hasta que viene una respuesta, es, ok, va a ir la directora regional a entrevistarse con ustedes en sus instalaciones. Teníamos una sucursal en ese entonces, que es la matriz ahorita, y entonces la recibimos. Creo que fue un jueves. Ya viene, nos dice, es que, y justo ahí estaban trabajando con un paciente y estaba viendo, le explicamos lo que se hacía, porque luego también cada quien en su área cree que todos los demás entienden perfectamente Sí, los sí. tecnicismos y todo, ¿no? No, y más cuando eres muy bueno, tú lo ves muy fácil o los vemos muy fácil, pero cuando alguien creo que hace a lo que se dedica y lo hace ver sencillo es porque es muy bueno. Porque lo dominas, ajá. Ajá, Y entonces, pero también debes saber explicarlo, ¿no? sí, Que sí. tienen más nivel de comprensión en ello. Entonces nosotros le empezamos a explicar lo que pasaba. Era un paciente con una lesión medular, había tenido un accidente, y se había caído, con una construcción se cayó y pues, tuvo una lesión medular. Joven, entonces, ¿cómo? ¿Y qué va a quedar así? No sabemos, lo vamos a procurar porque tenga más independencia, etcétera. Y bueno, él ahí va actualmente, y pues bueno, nos entrevista, nos explica de qué se trataba. Entonces nos dijo, esto que me acaban de platicar, esto que hacen, esto que es lo motivador, esto que lo que es inspirador, esto que tienen que poner aquí. Así es como tienen que explicar lo que hacen. Quedan ustedes. Y nosotros me acuerdo que fue un jueves, porque los jueves antes teníamos juntas los jueves, y nos quedamos mi socio y yo, Marco y yo, y dijimos, tómala. O sea, si es posible, ¿no? Entonces, éramos fisioterapeutas jugando a ser empresarios. Teníamos bases empresariales porque habíamos tomado en algún momento un diplomado en administración financiera, leíamos, habíamos tomado otro seminario de finanzas y ventas que recientemente, hace unos días, tuve una plática con Cuau Bravo que justamente le dije, gracias a ti cambiamos algunas cosas. Órale, wow, qué fregón, ¿no? Digo, sí, o sea, ha sido influenciado por muchas personas en muchos momentos, ¿no? Tú nos ayudas actualmente a reclutar a las mejores personas y van formando parte de un proyecto que tiene que trascender y estar ahí cuando yo no esté o cuando Marco no esté, ¿no? Que esa es la idea. Sí. Entonces, nos dice esto, nos quedamos ese jueves y nos va, así con la inspiración, ¿qué hacemos, güey? Esto, y y lo enviamos. Perfecto, viene su entrevista con los mentores, primero, con el comité de mentores, para ver si son aceptados, ¿no? Y viene, yo siempre he dicho que Dios está involucrado en nuestro proyecto, porque siempre ha sido un cúmulo de bendiciones. Yo les digo, me acuerdo de una anécdota que contaba Facundo Cabral, que una vez lo escuché, que él decía que no creía en Dios, ¿no? Entonces un día estaban él y no sé qué otro amigo ahí tomando café en su casa y le dice a su mamá, mira hijo, hay dos tipos de personas, los que creen en Dios y los que creen que no creen. Entonces, y contaba un chiste que decía del ateo que va caminando en el bosque y pues de repente se le aparece un monstruo, ¿no? Y, ay Dios mío, ayúdame. Entonces desde el cielo se escucha la voz así, pero hijo mío, si estás unos momentos no creías en mí. Sí, le dice, pero tampoco creía en monstruos. Entonces, yo creo que todos nos apegamos. La fe es buena en algo. Yo respeto cualquier religión, cualquier ideología religiosa, pero en mi caso soy católico con tendencia budista. A mí me gusta mucho la parte espiritual y entender que es un cúmulo de energía que va a favor. Entonces, Dios siempre ha estado presente en el proyecto, sí. De hecho, nuestro primer logo era la unión era un corazón como si estuvieran abrazando. Una parte era el paciente, significaba el paciente y su familia, otra parte todos los que lo tratábamos, y al final del corazoncito se sustentaba como una especie de B, y esa era la parte espiritual, ¿no? Si las dos partes estaban sustentados en esa fe, íbamos a lograr los cambios, si no, no.
Entonces, viene la primera mentora a hablar con nosotros, nos empieza una empresaria de aquí, muy reconocida, nos ve y dice, pues ¿cómo quieren entrar ustedes a esta aceleradora, no? Si son así. Y empezamos a platicar. Entonces dijimos, fácil, o sea, nunca hemos ido de máscaras, vamos a hablar exactamente lo que hacemos. Y empezamos a platicar de lo que nos apasionaba hacer. Explicamos lo que hacíamos como fisioterapeutas, el alcance que teníamos como profesionistas. Y empezamos a contar una anécdota. La anécdota del paciente que había tenido un accidente aéreo y cómo de no tener ya en dónde verlo, tomamos el caso, lo empezamos a ver y fue un éxito. Y esto creó una serie de vinculaciones que por eso en ese momento estábamos sentados frente a ella. Y ella cierra su libreta y nos dice, ¿ustedes rehabilitaron a esta persona? Y yo, sí. Yo no sé cómo le haga, pero yo voy a hacer algo por ustedes. Él es de mis mejores amigos y su familia estaba en mi casa el día que tuvo el accidente. Gracias, muchachos. Gracias por todo lo que hicieron por mí. Y nosotros, wow, ¿no? Entonces, es de esas cosas de los que creen que no creen, ¿no? Como, digo, esa historia se me hace bien interesante como el tema de lo de Steve Jobs, ¿no? De Connecting Dots. Que es como vas haciendo algo que a lo mejor en su momento no sabes por qué sucede, tanto bien para mal, y ya en retrospectiva siempre es más sencillo el identificar las cosas, ¿no? Porque todo, digo, ese fue un punto clave, ¿no? En el crecimiento, y de ahí fue llegar a otros puntos. Sí, fíjate que eso de decir no dejes cabos sueltos, es que yo creo que los cabos los vas haciendo, son nudos que vas haciendo por todos lados. Entonces es importante crear buenas relaciones. Yo por eso tengo desde hace mucho esta frase, si yo no voy a hablar mal de alguien que no esté presente, ¿no? Porque la crítica te la voy a hacer a ti en forma constructiva, si me interesa, si no, no, o sea, hay gente que 0x en mi vida, ¿no? Pero no me voy a perder tiempo en chisme ni nada de eso. Y hay personas que digo, a ver, o sea, en esto le regaste, colaboradores, amigos, familia, etcétera, pero de frente. Y no es hablar mal, es retroalimentar, porque así me gusta que me lo digan a mí también, ¿no? No me gusta que me hablen a mis espaldas, este güey loco, no, aquí de frente, ¿no? Que fíjate, ese tema está bien interesante porque apenas hace 2 días estaba iniciando un libro de la cultura de Netflix. Y básicamente hay dos términos que se me hacen muy interesantes que ahorita estaba revisando, que decía densidad de talento. Ellos explicaban que cuando iban iniciando, no me acuerdo en qué año, bien 2000 algo, hay una crisis en Estados Unidos y ellos tienen que correr, creo que dice el 30% de su personal. Entonces ellos mencionan que tenían ese miedo de que la empresa se fuera para abajo porque pues, pierdes una parte importante. Y dice que contrario a eso, la empresa se hizo más productiva porque se quedaron con las personas que estaban en un grado de excelencia. Dice, entonces primero recortas a esa gente y te quedas con la excelencia y después el siguiente tema es sinceridad total, creo que le llaman, que justamente es ese tema. Dice, tiene que haber la apertura entre jefe y colaborador, jefe y subordinado, como le quieran decir, para que haya esas críticas constructivas buscando crecer, pero dice, tiene que hacer una sinceridad absoluta, en el que se hable de todo lo malo y todo lo bueno, buscando crecer. Y parte de ellos como objetivo lo que buscan es no tener procesos o no tener tantas autorizaciones por hacer algo. Mucha burocracia. Exactamente, entonces digo, está curioso porque a lo mejor no lo conocías o no habías visto esa parte de la historia de la cultura, pero como organizaciones que yo por lo que conozco de SIGUE, pues es una empresa modelo respecto al tema de su cultura, que ahorita te voy a preguntar sobre la ideología que tienen. Entonces está padre cómo comparten ciertos, o llegas al mismo objetivo, las mismas claves para tener un crecimiento. Recientemente leí Creatividad S.A. de Ed Catmull, co-creador de Pixar, junto con Joel Lasseter y socio también de Steve Jobs. Entonces mencionaba algo que tenían ellos en Pixar, que era el Brain Trust, que era literal, venir a hablar. No tengas miedo tú como subordinado venir a hablar y retroalimentar, porque si todos tienen autorización, el aportar soluciones, todos están autorizados para aportar soluciones, ¿no? Entonces, quitando un poco esta burocracia, es que si opino, me van a decir que no. Entonces, claro, se desechan muchas veces porque no son las soluciones adecuadas, pero como cultura en la empresa existe esto. Y él mencionaba que cuando Steve Jobs compra Pixar, la regla que le puso es, tú no vayas a este evento, porque tú te impones mucho, ¿no? Había gente que cuando iban en el elevador pensaban que lo topaban en el elevador a Steve Jobs
Y decían, pues cuando llegue a mi piso ya estoy despedido, ¿no? Porque sintonía, pero en realidad no, ese era un ser noble. Al final un capítulo que menciona el Steve que nosotros conocimos y habla de él en otras versiones, ¿no? Que ha sido muy criticado, ha sido muy visionario, lo tienen muy criticado, pero pues regularmente así es, ¿no? Sí, sí, sí. Ya me toca. Entonces, en este punto donde esa fue la primera entrevista con esta mentora, viene otra segunda entrevista, fue un martes, el miércoles tenemos otra entrevista con otro mentor, el presidente de mentores, una persona muy preparada, muy buena persona, muy preparada, muy exigente, muy disciplinada en su labor. Entonces llegamos y nos dice, a ver, me hablaron y me dijeron de ustedes, la mentora anterior, quiero que me muestren ustedes por qué me habló también de ustedes. Y empezamos a hablar con él, lo que hacíamos, y en ese momento agendamos una cita de valoración con él, porque pues nos dedicamos a analizar el movimiento y pues así como radar, ¿no? Entonces, digo, a ver, ¿tú llegas a tener problemas de esto, de esto? Sí, es que te mueves mal en tu silla. ¿Y cómo sabes? Porque te estoy observando. Órale. Entonces, comprobó lo que hacíamos. Tuvimos otros 2 entrevistas con un director financiero de un laboratorio farmacéutico y con una empresa de marketing, y pues nos dijeron, es que su modelo está muy padre, algo hay que hacer en eso. Total que nos admiten, y ahí fue nuestra escuela como empresarios. Porque empezamos a tener contacto con mentorías de muy buen nivel, donde empezamos a ver todo el modelo de negocio, a trazarlo ya bien, porque tenía que tener una estructura, porque tenía que tener un alcance también, cuáles eran las consecuencias de no tenerlo, cómo no tirar a la basura todo lo que se había ido sembrando en el tiempo, en formación, en capacitación interna y externa, en posibilidades, cómo no... Y eso nos hizo comprometernos más. De hecho, por esos entonces dejamos de viajar. Viajamos mucho a congresos y todos juntos y dejamos de viajar juntos. Por el tema es que si no nos puede pasar algo los dos juntos porque esto se queda sin cabeza, ¿no? Hasta que haya alguien que pueda sustituirnos, podremos otra vez hacerlo, ¿no? Entonces, lo empezamos a hacer de esa manera como logística y vamos ya en forma independiente por varias partes, pero cuidando, es como decir, no podemos dejar huérfano, porque siempre les digo que son como otra familia, ¿no? Todos los colaboradores son como mis hijos también. Entonces le digo, bueno, no podemos dejarlos huérfanos porque de Sigue dependen muchas cosas. Hay muchos sueños puestos en Sigue, no nomás de Marco y míos, de pacientes. Sí. Hay muchas esperanzas puestas, entonces no podemos defraudar. Yo desde más allá voy a estar jalándole los pies en las noches a los colaboradores para que no se permitan defraudar a las personas a las cuales servimos. Existimos porque la razón de ser de nosotros son las personas, los pacientes. Somos una empresa formada por personas que existimos para las personas. Entonces no tenemos el derecho de defraudarlos. Entonces ese es un compromiso que debe estar en un tatuaje, ¿no? O sea, más bonito que los de Nodal. Ahora, en algunas preguntas, digo, obviamente mencionas mucho a tu socio y la pregunta es, ¿cómo, ya ahorita obviamente con toda la experiencia que tienes, cuáles crees que pueden ser esos puntos clave para alguien que quizá está buscando iniciar una empresa y se quiere asociar para elegir un socio? Fíjate que nosotros curiosamente éramos amigos previamente, y después nos hicimos socios, que muchos dicen, no, primero te haces socio y luego empiezas como amigo. Pero yo creo que el origen de ambos es un origen de esfuerzo. Yo comparto mucho una frase de mi paisano, Colosio, que decía que él era producto del esfuerzo, no del privilegio. Entonces, ahora digo, bueno, también soy privilegiado por las personas de quienes me rodeo, ¿no? Pero efectivamente, nada de lo que tenemos nos lo han regalado, en ningún sentido. Hemos tenido experiencias de vida que nos han hecho forjarnos disciplina, que se nos ha forjado esa cultura de esforzarte, de sí ambicionar, pero ambicionar pensando también en el otro, no nomás en la acumulación. Finalmente buscamos compartir. Sí, ha sido desde sus inicios eso. Y desde que empezamos, siempre, cuando formamos la sociedad como tal ya, buscamos siempre ver a Sigue como una tercera persona. O sea, somos socios de Sigue, trabajamos para Sigue. Entonces le rendimos tributo a Sigue. Y eso es lo que hemos hecho. Entonces, siempre hemos tenido diferencias de opinión en algún momento, pero nunca ha habido necesidad de pelearnos, porque o a veces yo tengo la solución o a veces él tiene la solución, y si no la tenemos,
nos tenemos que sentar a encontrar una solución, porque nuestro Dios que sigue, pues necesita de nosotros, ¿verdad? No estamos para estarnos degradando, que mucha gente nos ha dicho eso, que es difícil a veces. Estando en Endeavor alguna vez, compartimos por ahí con algunos otros empresarios que se habían hecho socios, y no, es que no es fácil, y a veces nos hemos peleado, nos contaban como anécdota, pero pues al final de cuentas nos tenemos que volver a sentar y hacer las paces. Y esto es, contando la anécdota de Iván, es como un matrimonio, ¿no? Porque después cuando firmamos el acta constitutiva nos dice el notario, se acaban de casar, ¿no? Por 99 años. Entonces, sí es encontrar una solución, ¿no? Siempre. Es poder encontrar una solución a los problemas que se presenten. Muchas veces han sido problemas muy sencillos, autogenerados por nosotros, por nuestra inexperiencia, por nuestra terquedad en hacer algo que no era. Recuerdo la primera vez que pusimos un piso que era vinílico y lo pegamos, y cuando decidimos remodelar la clínica, batallamos para quitar ese piso, y dijimos, jamás, ¿no? Eso no. Entonces, ha habido decisiones así de repente muy alocadas también, porque también hay que atreverse, ¿no? Hay que aventársele, pues voy a hacer esto, pues voy a hacer lo otro, ¿no? Si no experimentas, no aprendes. Entonces, con el tiempo hemos aprendido a respetar esas diferencias de opinión y a construir, a hacer una sociedad constructiva. Y eso, digo, a los colaboradores que tienen más tiempo con nosotros, que son los gerentes y algunos otros colaboradores que llevan varios años con nosotros, pues esa ha sido la enseñanza. O sea, no te quiero ver a ti peleándote porque quién va a ver ese paciente o quién va a hacer lo otro, quién, ¿no? O sea, porque a ver, no es el ejemplo que les hemos dado. Siempre les hemos dicho, no les vamos a exigir nada de lo que nosotros no sabemos capaces de hacer. Excelente. Ahora, ¿cuáles crees que en los años que llevan han sido los momentos clave para tener el crecimiento que han tenido? Uno, ya nos compartías que era el tener a ese paciente que fue de la, Mira, yo creo la que rehabilitación. Ese fue uno, definitivamente. Ajá. Ese momento fue crítico, fue como comprobarnos que lo que hacíamos sí era diferente, y que la exposición de lo que hacíamos y el reconocimiento de lo que hacíamos sí había algo. Ese fue uno. Dos, la entrada en Endeavor, porque eso fue una transformación prácticamente de la empresa. Tres, uno muy doloroso, un fraude interno que tuvimos por un administrador y estuvimos a punto de quebrar. Entonces fue grande. Grande, sí. O sea, yo tenía una nómina por pagar de 2 cifras y tenía una cifra en la cuenta del banco, ¿no? Ya no sabemos dejar, o sea, ya no tenemos ni ingresos nosotros, o sea, ya era, la nómina era grande, y ni mis ingresos personales me permitían pagarlo ni junto con los de Marco. Entonces ya llegó un momento en que eso fue un aprendizaje, claro, de medidas de control. De hecho, estábamos en Endeavor y nos dijeron, qué bueno que les pasó ahorita que están chiquitos y no cuando estuvieron más grandes, ¿no? Dijimos, bueno, esto pasa, ¿no? Y sí, pasa por falta de control, ¿no? Entonces ahí aprendimos a tomar otras medidas, y eso fue un punto importante porque dijimos, a ver, esto tiene que ser de esta manera, de esta manera y de esta manera, porque la visión la tenemos nosotros y la tenemos que compartir, no la hemos transmitido correctamente. Y lo hicimos, nos capitalizamos y abrimos una segunda sucursal. Entonces ya dijimos, entonces sí podemos abrir. Eso nos dio, en la apertura de la segunda sucursal, nos dio confianza de decir, sí podemos. Entonces vino una tercera sucursal. Entonces dijimos, caray, sí podemos. Y ahí empezamos como a trazar un camino. Vino la apertura de una sucursal satélite, le llamamos, dependiendo de una de las que tenemos en Chapalita. Y eso fue dando como la confianza. Claro, va creciendo y se presentan otras situaciones. Y alrededor del 2019 establecimos una visión estratégica, que esta era, la denominamos, o sea, ya habíamos contabilizado las terapias que habíamos podido dar, y en el 2020, aprox finales, contabilizamos que habíamos dado 100,000 terapias. O sea, no es nada sencillo. ¿En cuánto tiempo? En 10 años que llevamos. Okay. Entonces dijimos, órale, o sea, sí hemos podido dar esta cantidad de terapias, y nosotros no le vendemos muchas terapias a un solo paciente, sino que buscamos que en la menor cantidad de terapias la persona se recupere. Entonces dijimos, hemos podido impactar a muchas personas, y eso es lo que queremos. Ser una parte que ayude a la sociedad, que en algún momento alguien que no puede recibir ingresos por su discapacidad pueda lograr encontrar un trabajo, ¿no? Ahí viene una pregunta que va con el tema de lo que nosotros hacemos. ¿Cómo reclutas o cómo eliges a una persona respecto a la visión que ustedes tienen y a esa razón de ser? ¿Qué ves en las personas para decir, esta persona tiene que estar en mi equipo? Mira, anteriormente tenemos un sistema de prácticas y de servicio social para estudiantes, y luego ya los que están colaborados trabajando, ¿no? En muchos lugares los de servicio y los de prácticas son los que venden
hacen el trabajo y obviamente no cuesta esa nómina, ¿no? Sí. Y pues es el negocio para muchos, nosotros no, ellos van a aprender porque hemos sido un poquito paternalistas en eso, queremos que tengan lo que nosotros no tuvimos. Y van a aprender, y hay un programa de formación para los practicantes, y un programa de formación para los que están en servicio, y hay un programa de formación para los colaboradores. Entonces, mensualmente hay un tema de capacitación, semestralmente hay evaluaciones, y pues no queremos gente mediocre, queremos gente que le interese aprender más. Entonces ya establecimos muy bien el modelo de capacitación en base a lo que nosotros queremos. ¿Cómo los reclutamos? Anteriormente entraron de prácticas, luego hacían su servicio social, entonces ahí los veíamos, cómo iban desempeñándose. Y eso era por invitación. Entonces muchos perfiles que eran muy buenos, algunos de ellos siguen hasta la fecha, otros no. Pues de repente decían, pues yo ya aprendí, ya me voy. Y yo les decía siempre, perfecto, tienes que superarte lo que hiciste aquí, ahora lo que tú vas a hacer solo. Y ya he platicado con algunos y pues no, de repente ven lo que significa emprender y ya enfrentarte a la realidad de la responsabilidad total. Algunos se han asociado y acaban rompiendo esas sociedades porque no hay un fin en común. Entonces, porque lo que buscan es que voy a obtener. Y está el error, voy a dar. Tienes que empezar por qué vas a dar, ¿no? ¿Qué vas a ofrecer? Nosotros ofrecemos servicios. Entonces tienes que ofrecer un servicio. Los servicios se compran por la persona, cómo eres como persona, cómo eres como profesional. Entonces, esa era la forma que hacíamos anteriormente. Pero llegó un momento en que vimos, a ver, necesitamos, en el 2019 establecimos la visión 100.910, 100.000 servicios mensuales, o sea, ya lo habíamos hecho en 10 años, y nos atrevemos a pensar que lo podemos hacer en un mes, o sea, mensualmente dar 100.000 terapias con 900 colaboradores en 10 años. Entonces, el 2020 dijimos, vamos a abrir 3 sucursales más y vamos a reclutar gente. Todavía con el modelo así de invitamos y vemos que fulanito, que... Y llegó el COVID. Entonces, siéntense tantito, analicen las cosas, y ahí fue donde nos replanteamos la idea de, ¿sabes qué? No es este camino, necesitamos ayuda de alguien experto en el área, y fue cuando empezamos a trabajar con ustedes, ¿no? Alguien que nos ayude a definir, esto es lo que yo veo de la persona, ¿qué veo? La actitud, porque la actitud te la voy a enseñar en base a lo que nosotros hacemos. Pero si traes actitud, recientemente entrevisté a un terapeuta con muy buena actitud, pero en su evaluación salió muy bajo. Y en una llamada con él cambió esa actitud. Dije, entonces fuiste y te presentaste, actuaste en tu evaluación, ¿no? En tu entrevista, ¿no? Dije, entonces, pues tú no. Y en realidad ahorita lo que hacemos es eso, al evaluar su actitud, qué aspiran ellos también, qué quieren, porque hay una oportunidad de crecimiento, tenemos una ambición muy grande de crecimiento. Y entonces, seguramente en 10 años replantearemos otra visión así a largo plazo. Pero lo que queremos ahorita es que compartan esa visión, porque muchas veces, algunas veces lo he escuchado, es que es la visión tuya y de Marco. Sí, si no es tuya, no puedes estar aquí. Sí. O sea, si no la compartes, yo estuve en Teletón trabajando porque yo compartía esa visión de la ciencia, era la ciencia y el amor al servicio del hombre. Algo así era la frase que tenía Teletón. Entonces, aprendí muchas cosas, por supuesto. Llegó un momento en que me quedó corto el seguir ahí por mis necesidades económicas, por querer desarrollarme más y porque yo quería hacer algo propio y tenía una idea y así fue como empezó. Y está bien, no hay ningún problema que quieras emprender lo tuyo, pero siempre buscas hacer algo, un diferenciador algo mejor de lo que estabas haciendo previamente. Y te puedo decir que ahorita tengo desarrollo de mejores tratamientos que en su momento desarrollaba ahí, no porque estuviera mal la institución, sino porque mi experiencia era diferente. Sí. Entonces ahorita lo que buscamos es eso, que las personas tengan una actitud. Nos encontramos con esa gran dificultad ahorita generacional, que para muchos son de mecha corta, entonces es aquí. Yo nomás veo aquí, sí. Yo nomás veo aquí. Resulta que en un momento ya estás allá y no hiciste nada ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. ¿Y ahora qué? ¿No? O sea, ya pasó el tiempo y no, el mayor recurso que tenemos es el tiempo. Si no lo logras aprovechar de la forma correcta, no va a regresar. El dinero que ganas va a ir, ese es cíclico, pero el tiempo jamás va a regresar. Entonces, ahorita lo que buscamos es que comprendan esa parte y a los colaboradores que estamos eligiendo actualmente tienen que tener esa visión a largo plazo, tienen que emocionarse también por saber lo que se hace en Sigue, por todo lo que ha hecho, por ser partícipes de toda esa historia que aunque no estuvieron, son partícipes de ello y que sientan, más allá que el ponerte la camiseta, sientan
que por su sangre circula la pasión por ayudar y por servir, y saber que Sigue es una plataforma para lograrlo. Eso es lo que tenemos que ver. Que dentro de Sigue vas a tener la plataforma y el apoyo para lograrlo. Tengo ex colaboradores que de repente me hablan y me dicen, oye, fíjate que tengo duda con este paciente. Mi hora de asesoría te cuesta tanto. Oye, pero pues es que antes trabajas conmigo y era gratuito. Sí, o sea, ahora tú lo que te voy a aportar, tú le vas a sacar provecho. No, pues la verdad nunca les he cobrado, pero se los digo como para que entiendan el valor que tiene el conocimiento también y lo que van a hacer, ¿no? Cómo lo van a poder aprovechar, ¿no? Pero pues básicamente ahorita lo que buscamos es que sientan ellos realmente que es el lugar donde pueden ser mejores personas, porque es lo que queremos, y que sean mejores profesionales también. Excelente. Ahora, de las últimas preguntas. Una es, ¿cuál es la definición para ti de éxito? Y esas claves para llegar a ese éxito que tengas tu definición. Mira, hace mucho tiempo existe mucha literatura, ¿no? Las claves del éxito. Yo creo que es algo más sencillo de lo que se ha planteado. Alguna vez yo quería ser piloto aviador porque pues, yo me imaginaba que iba a andar viajando como de vacaciones, pero en realidad pues, era un trabajo, ¿no? Sí. Entonces alguna vez tuve un toque al respecto, ¿no? Me acerqué un poco a eso. No lo logré, o sea, hice cambios en mi vida, pero aprendí la disciplina y la tenacidad para perseverar y lograr las cosas. Entonces yo quería ser piloto para viajar. Y recuerdo que uno de los instructores nos decía que qué padre que él hacía lo que le gustaban, que era ser piloto aviador, instructor, y que le pagaban por eso. Entonces yo me acuerdo que lo escuché y decía, wow, qué fregón, ¿cómo lograr llegar a eso, no? Un buen día, a mí me apasiona mi profesión, que llegó por casualidad, pero que me apasiona, la fisioterapia. Entonces, un buen día iba sentado en un vuelo viendo el Golfo de México, no recuerdo si iba a Cancún o a Mérida, a dar un taller, un curso en un congreso o algo, y me asomo por la ventana y dije, qué chingón, voy volando porque me gustaban los aviones. Voy haciendo, vengo aquí gracias a lo que me gusta hacer, y aparte me pagaron todo. Entonces dije, wow, no iba a recibir dinero, iba a recibir experiencia, iba a recibir quizás el aplauso cuando terminaba mi plática, o el gracias de otro colega que me dijo, oye, gracias por abrirme los ojos para esto, gracias porque esto me va a ayudar con otro paciente. Dije, eso es éxito. No es tanto por la remuneración, sino por la satisfacción. Sí. Entonces, pues remuneración, he podido vivir de mi profesión, he podido sacar adelante a mi familia de mi profesión, he podido tener una empresa e irla desarrollando gracias a mi profesión, pero todos los ingresos tienen destino. Entre el SAT y otros más, tienen destino, pero la acumulación de satisfacciones, esa cada día crece más. Entonces, mi intención es cuando yo me muera, poder ser consciente y decir, mira, todo lo que acumulé de satisfacciones. Y para mí eso es el éxito, la satisfacción con lo que haces. Hay gente que le va muy bien económicamente, pero están en el lado equivocado de la cancha, haciendo lo que no les gusta. Yo creo que eso es frustrante. Yo no quiero eso, yo no cambiaría para nada. O sea, yo quiero en algún momento, lo he planteado en mi vida, tanto dar terapia como enseñar, me gusta mucho, me apasiona. Hay otras cosas, pero esas son de las que van ligadas, ¿no? Entonces yo me veo a lo mejor en 10, 20, 30 años, no sé cuánto tiempo mi cuerpo lo pueda hacer, dando terapia a las personas que más lo necesitan, que no me van a poder pagar por una terapia, pero que lo necesitan, y yo ayudándoles a estar mejor. Eso es lo que yo quiero, y enseñarles a las nuevas generaciones también, compartirles cómo se podría hacer un manejo. Y van a venir otras nuevas generaciones con nuevos conocimientos, que bueno, aceptar y aprender de ellos. Pero yo me veo así, y para mí eso es el éxito. Eso es por lo que trabajo día a día. Súper. Y como última pregunta, ayer por ejemplo me tocaba estar en un evento justamente de cámara, que llevaron a Guillermo Arriaga. Ajá. Y en la parte de preguntas, me acuerdo que una muchacha pide el micrófono y pide un consejo. Ya le da él su consejo, pero al final le dice, ¿contesté tu pregunta? Y no, le dijo, creo que no. Entonces creo que ahí de pronto hay, hacen preguntas queriendo escuchar solamente ciertas cosas. Sí. En tu experiencia, como te decía, por lo general me sigue más gente joven. Uh-huh. ¿Qué consejo o qué aprendizaje sería el que te gustaría como compartir? Porque al final de cuentas la idea del podcast es eso, es ahorrar algunas cosas
el responder algunas preguntas de personas que a final de cuentas en el emprendimiento o básicamente en un crecimiento pues no hay una edad, o sea, puedes llegar a los 60 y emprender apenas, o etcétera. Entonces, ¿cuál sería como ese consejo? Es que mira, vamos partiendo por partes. Emprender no significa que un día decides vender fruta picada y te sales, o limonada, y te sales fuera de tu casa, abres el garage y pones tu mesita y tu jarrita de limonada, 5 pesos, vasitos, al que pase. No, eso no es emprender. Emprender ocurre desde que estás en la empresa. Sí. Emprender en hacer algo mejor. Hoy me levanto, yo estoy trabajando en una gran empresa, como en su momento me tocó a mí trabajar en Teletón, en la Fundación Teletón, y decir, hoy quiero aprender esto, ¿no? Entonces ponernos de acuerdo, conjuntar ideas con todos nuestros colegas, sentarme a aprenderle algo para que mi tratamiento diario fuera mejor. Eso es emprender, es cambiar las cosas. Empiezo a hacer algo diferente y voy construyendo un camino hacia adelante. ¿Cuál es el tema ahorita? Que creo que hay una cultura de la inmediatez. Entonces creen que si ahorita yo me acuesto con mi novia, quiero tener un hijo, ya mañana lo voy a tener aquí. No, no es así. Te tienes que acostar varias veces hasta que pegue, y luego que se embarace, esperar 9 meses sería lo óptimo para que tengas a tu hijo aquí. Y es lo mismo, siembras ahorita, y no porque hay época de lluvias, aquí ya estás quitando el elote para echártelo en tu vasito con queso. Va a llevar un proceso, ¿no? Y en el Inter hay muchas amenazas. Entonces, plagas, sequías, lluvias torrenciales, granizo que rompen las hojas, le pegan a la flor y ya no sale la mazorca. Te lo digo porque yo vengo del campo, ¿no? De la agricultura también. Entonces, muchas veces vimos siembras ya a puntito de dar y bye. Entonces, los fracasos son parte inherente del aprendizaje. Y los errores que uno comete también son parte inherente del éxito, que podríamos llamarle también. Entonces, el consejo es, primero tienes que tener paciencia. Tienes que tener una visión clara, un rumbo hacia dónde vas, para empezar. Y tienes que saber en dónde estás. Porque si sabes dónde hay un método en fisioterapia que utilizamos que se llama FNPO, Facilitación de la Musculatura Proprioceptiva, y su creador, el doctor Herman Kabat, tenía una frase con la cual yo me apegué hace 20 años, que era, todos los seres humanos tienen un potencial real sin explotar, aún aquellos con discapacidad. Entonces yo me apego a eso de encontrar, su filosofía es el abordaje positivo, el hacer uso de las fortalezas físicas y psicológicas de las personas para trabajar adelante, y eso es nuestra filosofía dentro del tratamiento que hacemos. Entonces, cuando te planteas algo, tienes que pensar en que lo vas a lograr. Por supuesto, ¿no? Porque sueñas con eso, te apasiona eso. Pero tienes que estar abierto a que si algo, no todo es viento en popa, hay muchas cosas que te van a ir a hacer. Por ahí hay una descripción del éxito, ¿no? Que muchos se lo piensan lineal y ves que va así. Pues efectivamente así es, pero no abandonas tu sueño, no abandonas esa idea, pero tienes que tener resiliencia, y eso es lo que ahorita falta mucho. La capacidad de caerte y levantarte otra vez. Te quitas la tierrita, te salió sangre, pues te lavas y continúas, porque tienes que llegar. Entonces creo, y para eso se requiere tiempo. Entonces ahorita es lo que no quieren experimentar, el tiempo pareciera que no existe. Parece que el esfuerzo es el máximo, ya lo di hoy, y por eso ya tengo que llegar a mi meta, y no es así. Entonces el consejo es, tienes que tener una visión, por supuesto, y no de corto plazo. Tienes que tener un saber dónde estás, un origen. Tienes que conocer tus fortalezas y tus debilidades, por supuesto, porque a veces uno mismo es el que se pone el pie. Y por supuesto, tienes que saber con quién vas. Si quieres ir más lejos, ve acompañado. Si quieres ir rápido, ve solo. Entonces, la diferencia es que somos una sociedad. No hay éxitos individuales. Hay gente que dice, yo soy un emprendedor y logré, yo solo. Sí, güey, tienes clientes que te compran y gracias a ellos tienes ese éxito. Si no, no. Pues nomás porque se te ocurrió vender focos de aire que dan luz y no gastan corriente eléctrica, ¿y quién te los va a comprar, no? Entonces no se puede, somos una sociedad, somos una agrupación de personas, y eso se ha perdido mucho. Vamos al tema individual, la pandemia la favoreció un poquito más, esta falta de socialización, pero si no tienes, no tienes clara la idea de a dónde vas, dónde estás, tus fortalezas, tus debilidades, y que se trabaja en equipo, que se construyen las cosas en equipo. Para mí eso serían las ideas claras para poder tener éxito en lo que emprendas. Desde aprobar una materia hasta dialogar con tu esposa, con tu novia, o con tu hijo, o con un compañero de trabajo, igualito. Así. Ahora sí está la última pregunta que se me acaba de ocurrir por todo lo que platicas, que está muy interesante. ¿Cómo crees que se sentiría el Marte que inició
viendo todo lo que has crecido hasta el día de hoy? Muy contento. Muy contento. Yo podría decir que muy emocionado porque jamás pensé. En la vida hay etapas donde no sabes lo que quieres. Y está bien. Pero no te puedes quedar sentado, tienes que seguir avanzando. Entonces, a mí yo tenía una curiosidad y una pasión por aprender de todo, ¿no? Entonces le busco aquí, le busco acá, le busco acá, le busco acá. Entonces me he topado con carreras que he iniciado, he llegado a la mitad, un poquito menos, y he aprendido cosas y de repente digo, no, yo ya estoy acá, pero esto ya me sirvió acá, pero no quiero continuar allá, no me veo a poner en un laboratorio, entonces, bye. Entonces, ese conocimiento me ha llevado a ser lo que ahora soy, es la curiosidad. Y en algún momento, pues a lo mejor yo recuerdo que en algún momento uno no sabe qué es lo que vas a querer en la vida, ¿no? Yo me visualizaba haciendo, sí, siempre, haciendo algo que me gustara, pero no pensé que iba a llegar a una carrera que me iba a aportar tanta satisfacción por todo lo que ayuda a las personas, por todo lo que se puede hacer por las personas, que muchas veces nuestros pacientes no saben, o al menos a mí, esa es mi experiencia, el gran impacto que ha sido para mí conocer a tantas personas, a tantos pacientes. Perdí la cuenta de cuántos pacientes he visto. Y horas trabajadas, no sé, 80,000, 100,000, no sé cuántos llevo, pero he perdido la noción de ello, pero recuerdo casos de este paciente me enseñó este paciente. Entonces, esa relación con las personas me ha dado muchísimas satisfacciones, que en su momento yo no sabía que a través de las personas yo iba a tener lo que ahorita tengo. Entonces, si yo me remontara a 20, 30 años o al niño que soñaba en el techo, digo, acostado en el campo viendo pasar los aviones, y que yo pensaba que ahí en el cielo haciendo eso estaba la felicidad, yo te puedo decir que me siento todavía más allá. No estoy volando en un avión, estoy volando en una nave espacial, exactamente. Súper. Explorando nuevos planetas. Súper, excelente. Pues bueno, básicamente es como todo. Te agradezco mucho el compartirnos un poco acerca de tu experiencia. Creo que obviamente queda mucho más. Ya te volveré a abrir otra vez la invitación porque hay muchas cosas que de lo que conozco sé que se puede compartir y puede ser de mucho valor. Pero pues muchas gracias por participar aquí Pues en el podcast, que creo que va a ser igual, es como los invitados que han venido, de mucho valor. Y de verdad, muchas gracias. Y por último, digo, les agradezco también a los patrocinadores que tenemos. Ahorita no están presentes, pero es de Café Olmos con Eduardo. Excelente. Y con Paulina que nos apoya en este tema de la cabina, con Bifam. Buen lugar. Entonces, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que se toman el tiempo, aunque lo hagan con 1X o 2X, de poder ver estos materiales, porque finalmente la idea es compartirles algo que les pueda aportar. De igual manera, yo igual sigo muchos podcasts y muchos otros, recientemente el de Rodrigo, porque va empezando también, y algo se aprende siempre, ¿no? Entonces, para eso qué bueno que existen ahora toda esta tecnología que nos permite compartir de una manera tan fácil y digerible, y al final de cuentas es una forma de aportarle a alguien más. Y si esto le puede servir a alguien, perfecto. Muchas gracias, Marte. Muchas gracias a ti, Rodrigo, que estés muy bien.